Hola, nosotros te vamos a explicar la Revolución Sandinista en 10 minutos. Somos América, Joshua, Abigail, Íñigo y Ana Fernanda. La Revolución Sandinista, en honor a Augusto César Sandino y protagonizada por el Frente Sandinista, fue un conflicto entre 1979 a 1990, que puso fin a la dictadura de la familia Somoza, la cual fue sustituida por un gobierno de izquierda. Para entender mejor el conflicto, vamos a exponerles los antecedentes de dicha revolución. En 1920, Nicaragua era una colonia que presentaba siglos de explotación extranjera. Estaba dominada por personas que respondían a los intereses de su propio estado y clase social. Por otro lado, los campesinos eran tratados de mala forma y eran sacados de sus tierras para dárselas a sus transnacionales en Estados Unidos. En 1926, mientras los liberales y conservadores peleaban por el poder del país, Nicaragua oscurecía. Soldados de la Marina estadounidense planearon una invasión para garantizar sus intereses dentro del territorio. Por ende, cometieron actos terribles en contra de los campesinos y obreros. Dichas acciones hicieron que dentro del pueblo emergiera un nuevo sentimiento de heroísmo y en la historia de Nicaragua, y que de sus filas naciera una nueva esperanza, el general Augusto C. Sandino. Sandino, junto con algunos hombres y mujeres, formaron un frente revolucionario, el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Dicho grupo se encargó de hacer frente a la intervención norteamericana de 1927 a 1933, logrando su objetivo: expulsar a la poderosa águila, convirtiéndose esto en un símbolo de esperanza para los pueblos oprimidos del mundo. Mas el 21 de febrero de 1934, Sandino moriría asesinado a manos de los oficiales de la Guardia Nacional, específicamente bajo órdenes del coronel Elías Riggs. La Guardia Nacional era un cuerpo de seguridad de los Estados Unidos, que se quedaría después de que estos fueran expulsados del territorio. Al mando de la Guardia estaría Somoza, que daría inicio a la dictadura somocista y sería bien conocido por ser un hombre que siguiera los intereses de los Estados Unidos. Por los siguientes 22 años, habría un exilio impresionante de hombres. Otros serían tratados inhumanamente para finalmente morir. Justicia se haría a las 11 de la noche, el 21 de septiembre de 1956, cuando Rigoberto López Pérez descargara 5 balas en el cuerpo del dictador Somoza, dando fin a su tiranía. Al año siguiente, en 1957, Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga, Tomás Borge, Oswaldo Madrid y Heriberto Carrillo formaron la primera cédula que se identificaría con los principios de la clase trabajadora. En octubre del mismo año, se forma en México el Comité Revolucionario Nicaragüense, que dirigiría Edén Pastora Gómez. Sin embargo, la historia no terminaría ahí. A la muerte del dictador, su hijo subiría al poder, Luis Somoza Debayle. Este seguiría los pasos de su padre, tratando al pueblo de forma indescriptible. A partir de este momento entramos en el desarrollo del conflicto. La Revolución Cubana provocó que otros países de América Latina y el Caribe buscaran una solución armada a sus problemas nacionales. Debido a las injusticias y precariedades, Nicaragua estaba sufriendo en la dictadura de Luis Somoza. En 1957 se creó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde la mayoría de los participantes eran estudiantes y personas cercanas al sector de la educación, y que aún tenían la esperanza de hacer un cambio en su país. Al principio, los miembros del frente no tenían definido cómo lograrían derrocar la dictadura. Es hasta 1969 cuando decidieron seguir las ideas sandinistas, que se basaban en el constitucionalismo, el autonomismo y el nacionalismo popular armado. Buscaban un gobierno que llevara a cabo una reforma agraria, educativa y laboral. También impulsar a la mujer, fomentar la honestidad dentro del nuevo gobierno y crear un ejército que velara por los intereses nacionales y no los extranjeros. La revolución inició con pequeñas batallas en contra de la Guardia Nacional. Esta serie de altercados hicieron que el frente fuera ganando aceptación entre la población y que cada vez más personas se unieran a la lucha. A pesar de los avances que había logrado el frente durante la primera década,
Este comenzó a fracturarse por presiones por parte del gobierno, la poca comunicación entre los dirigentes y la separación de los miembros fundadores. De esta ruptura surgieron 3 nuevas facciones con ideas diferentes de cómo llegar a la liberación. Una era la tenencia Guerra Popular Prolongada, cuyos integrantes eran guerrilleros de la montaña y del campo y que creían firmemente en la actividad guerrillera como única solución. Otra era la tendencia proletaria, cuyos miembros eran de las ciudades y lo que les facilitó aliarse con la clase proletaria. Ellos pensaban en crear una nueva forma de organización política que volviera a Nicaragua a un estado socialista. Por último, y como resultado de los bandos anteriores, surgió la tendencia insurreccional o tercerista, cuyos asociados eran todos aquellos que quisieran integrarse y que pensaban combatir militarmente a la Guardia Nacional, acabar con ella y tomar el poder del país. El sector empresarial también se había afectado por las represiones del gobierno, por lo que decidieron apoyar al movimiento sandinista. Los primeros logros fueron por parte de la tendencia insurreccional o tercerista, que tomó el Palacio Nacional del Congreso. La división del frente logró que cada tendencia cosechara frutos en distintas regiones, por lo que decidieron volver a formar un solo frente que resultó ser más grande que la Guardia Nacional. Ya unidos, hicieron un llamado a la población para llevar a cabo una ofensiva nacional, acelerando el proceso de liberación. La victoria del pueblo inició con una huelga, donde las principales ciudades y zonas del país se levantaron en armas, logrando que el Frente tomara el poder de Managua, donde crearon la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Mientras tanto, en Estados Unidos, el presidente Jimmy Carter lanzó una iniciativa a la OEA para intervenir militarmente, pero fue rechazada. Finalmente, la Fuerza Nacional logró derrocar a Somoza, teniendo la oportunidad de crear una verdadera democracia. En 1979, la Junta de Gobierno, recién instaurada, planteó un modelo económico, mixto, político y social, mismo que fue dirigido por una hegemonía revolucionaria compuesta por el poder del Estado, el ejército y las organizaciones. Al finalizar el conflicto armado y la victoria sandinista en 1979, se estima que hubo 50.000 muertes ocasionadas por la revolución. La infraestructura nacional quedó en ruinas y hubo escasez de alimentos y combustible. Se vivió bajo un sistema deficiente en cuanto a salud pública, además una deuda exterior de 1.6 millones de dólares. Durante la Guerra Fría, Nicaragua se pronunció como un país no alineado, pero la clara simpatía que mostraba el gobierno a movimientos izquierdistas y el apoyo de Cuba al país lo posicionó de un lado del conflicto que no los benefició. Estados Unidos se mostró en contra, ya que habían declarado una guerra contra el comunismo. Estados Unidos financió a grupos guerrilleros en contra de los sandinistas y el gobierno estadounidense decidió bloquear comercialmente a Nicaragua con una política de aislamiento, la cual sumergió a Nicaragua cada vez más en la pobreza. En la actualidad, Nicaragua sigue viviendo en condiciones de inestabilidad política. Daniel Ortega, actual presidente y antiguo líder de la revolución sandinista de izquierda, se le atribuyó el mérito de haber derribado primero a un dictador y luego a los rebeldes patrocinados por Estados Unidos. En las elecciones presidenciales de 1990, Ortega fue derrotado por la candidata liberal de la oposición, Violeta Chamorro, una ex colaboradora cercana que se separó de los sandinistas cada vez más radicales. En 2006, Ortega hizo un regreso inesperado al alejarse de sus raíces comunistas al buscar inversiones extranjeras para aliviar la pobreza generalizada. En 2009, la Suprema Corte de Nicaragua eliminó los obstáculos constitucionales para permitir que Ortega presentara a otro mandato, una medida que la oposición condenó como ilegal. Como resultado de estas acciones, muchos boicotearon la votación, diciendo que era injusta ya que la oposición había sido aplastada. Sin embargo, Ortega insistió en que los cambios eran necesarios para la estabilidad del país. En la actualidad, Ortega cumple con su tercer mandato consecutivo como presidente. Las protestas contra su presidencia han sumido al país en la confusión y provocado cientos de muertes. Varios críticos, que incluyen a muchos exaliados, dicen que se ha convertido en un gobernante corrupto y autoritario, que le da la espalda a sus ideales revolucionarios y se parece al dictador que depuso. La revolución sandinista fue uno de los periodos más convulsos de la historia de Nicaragua.
fue una lucha para conseguir un gobierno democrático en la que se perdieron miles de vidas inocentes y que nunca debió suceder, pero que finalmente consiguió que el pueblo lograra llegar a la justicia. Augusto Sandino fue un hombre valiente, lo que hizo que nombraran la batalla en su honor, a pesar de que murió a los pocos años de su inicio, pero la lucha continuó, logrando finalmente derrocar la dictadura de Anastasio Somoza. El Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó su lugar en la batalla y nuevos líderes le dieron unidad al movimiento. Uno de los principales guerrilleros fue Daniel Ortega, quien ganó la presidencia en 2 ocasiones y que desde entonces ha seguido en el poder, haciendo una nueva dictadura. Y a pesar de que algunos piensan que se ha perdido en el camino, encuestas actuales revelan que aproximadamente el 60% de los nicaragüenses apoyan su mandato, pues les recuerda los días de lucha, y también a que la situación de su país se ha mejorado. Sin embargo, hoy existen grupos que se dedican a protestar contra el gobierno, y si bien son reprimidos, sus acciones hablan por el pueblo. A pesar de que estas manifestaciones son censuradas, el descontento aumenta día con día. El deseo de justicia no ha muerto.